Cuando escuché el sonido del agua corriendo en el jardín, pensé que los aspersores se habían activado por error. Me asomé por la ventana con fastidio, solo para ver dos siluetas empapadas bajo la lluvia artificial. Él estaba allí, con la camisa pegada al pecho y la manguera en la mano, tratando de cerrar la válvula. Yo llevaba días evitando quedarme a solas con él, fingiendo llamadas, tareas, dolores de cabeza, pero ese día, no hubo escape. Me vio desde el jardín, alzó la mano y sonrió como si nada hubiera pasado entre nosotros. Como si no hubiera sentido mis dedos temblar bajo los suyos, como si no me hubiera mirado de esa forma, esa maldita forma que me hizo sentir viva de nuevo. Corrí a abrir la puerta trasera sin pensarlo, solo para que él no siguiera mojándose. Pero cuando cruzó el umbral y nuestras miradas se encontraron, supe que todo lo que había intentado controlar se estaba desmoronando. Las gotas caían de su cabello sobre el suelo de cerámica, y yo, en bata y sin excusas, me quedé allí paralizada. Lo que sucedió después fue inevitable, pero no fue ahí donde comenzó todo. Todo empezó semanas antes con una conversación trivial, una herramienta mal puesta y una mirada sostenida por un segundo de más. Y antes de que juzguen lo que hice, déjenme contarles cómo sucedió todo. Pero primero déjenme saber desde qué ciudad están viendo este vídeo, y respóndanme algo con total sinceridad. ¿Alguna vez sintieron que un solo gesto podía hacerles olvidar quiénes eran por completo? Mi esposo se había ido apenas esa mañana. Lo observé mientras colocaba su maleta en el asiento trasero del coche, y por un instante sentí una punzada de vacío anticipado. No era tristeza ni preocupación. Era algo más hueco, más sordo. Como si parte de mí ya supiera que la rutina que venía era apenas una excusa para mantenerme en pie. Me dio un beso breve en la mejilla, y me dijo que volvería en una semana. Se olvidó de decirme te amo, pero tampoco lo esperé. La casa quedó en silencio. Ese tipo de silencio que uno solo nota cuando el reloj del comedor suena demasiado fuerte. No prendí la televisión, no puse música. Me limité a caminar por el pasillo, recogiendo cosas sin rumbo, como si hubiera olvidado cómo vivir sola. Me detuve frente al espejo del pasillo, ahí estaba yo. Con el mismo moño flojo de siempre, la camiseta vieja que usaba para dormir, y esa expresión cansada que se me había pegado desde hacía años. A veces me preguntaba si él la notaba. Lo dudo. Un par de horas después, sonó el timbre. Ya sabía quién era, pero igual fingí sorpresa. Él venía a ayudar con los arreglos de la casa. Mi esposo se lo había pedido para que no te sientas sola, dijo él. Qué irónica forma de consolarme, dejarme con su sobrino político, al que no veía desde hacía años. Cuando abrí la puerta, me sorprendió su altura, su postura segura. Había crecido. Tenía esa mezcla de juventud y experiencia en la mirada, como si no fuera ni un niño ni un adulto. Llevaba una caja de herramientas y una botella de agua. Hola, tía, dijo. Esa palabra me hizo estremecer, pero no por lo que imaginan. Fue por el modo en que la dijo, con una media sonrisa que no era inocente, pero tampoco irrespetuosa. Solo incómodamente natural. Le ofrecí un café. Nos sentamos en la cocina, donde el sol de la mañana aún entraba por la ventana. Él me preguntó por la lista de cosas que había que arreglar. Nada urgente, respondí. Un par de estantes sueltos, una puerta que no cierra bien, cosas así. Asintió y sacó un cuaderno donde empezó a anotar. Pasamos la mañana en silencio, cada uno en lo suyo. Yo en la sala, fingiendo leer. Él en el corredor, midiendo la altura de una repisa. De vez en cuando su voz interrumpía el silencio con preguntas breves: ¿dónde guardan los tornillos? ¿O te importa si cambio esta bisagra? Yo respondía con monosílabos. Pero mi atención estaba clavada en la forma en que caminaba por la casa, en cómo sus brazos se tensaban al cargar las herramientas, en la seguridad con que tomaba decisiones pequeñas. Y en cómo de a poco ese silencio dejaba de ser incómodo para volverse compartido. A la hora del almuerzo me ofrecí a preparar algo sencillo. Él insistió en ayudar. Nos encontramos en la cocina, hombro con hombro. Cada vez que se inclinaba para alcanzar algo en el estante bajo, su brazo rozaba el mío. Cada vez que me pasaba un cuchillo,
lo hacía sosteniéndolo un segundo más de lo necesario. Y yo por dentro maldecía mi cuerpo por reaccionar. Por sentir ese cosquilleo en la espalda, por respirar más hondo, por querer mirar más de lo que debía. No dijimos nada. Comimos en silencio. Y después, como si todo fuera normal, él se levantó y volvió a los arreglos. En la tarde el calor subió, así que abrí todas las ventanas. Me puse una blusa más fresca sin pensar. Pero cuando noté cómo su mirada se detuvo en mi cuello un segundo más de la cuenta, comprendí que sí había pensado. Que había una parte de mí que lo había hecho a propósito. Y esa parte era más fuerte de lo que me gustaba admitir. Subí a mi habitación bajo el pretexto de buscar un cargador. Me encerré en el baño. Me miré al espejo. Me pregunté qué estaba haciendo. Me respondí que nada. Que no pasaba nada. Que solo era imaginación. Esa noche cenamos cada uno por su lado. Él en el jardín, con una cerveza. Yo en la sala, frente a la televisión apagada. La casa parecía contener el aliento. Y yo también. Me acosté temprano, pero no dormí. Escuché sus pasos en el corredor, su puerta cerrándose. Todo era normal, demasiado normal. Y sin embargo yo ya sabía que el primer hilo se había soltado. Que esa rutina de la que tanto me quejaba estaba empezando a romperse por dentro. A la mañana siguiente abrí los ojos con una mezcla de ansiedad y culpa. Me vestí sin mirar el espejo. Me forcé a pensar en otras cosas. Pero cuando salí al pasillo y lo vi ahí, en cuclillas, revisando la base de una lámpara, supe que lo inevitable no era algo futuro. Ya estaba ocurriendo. Y apenas era el primer día. El sol aún no se había levantado por completo cuando abrí los ojos. La casa seguía en ese estado de calma adormecida, con las sombras estirándose en las paredes y el aire cargado del perfume a madera vieja y tierra húmeda del jardín. Bajé las escaleras en silencio con el corazón un poco más ligero que la noche anterior, aunque no podía explicar por qué. Me preparé un café, evitando encender demasiadas luces, como si no quisiera que el día empezara aún. Él ya estaba afuera, regando las plantas. Lo vi desde la cocina, moviéndose con soltura, como si conociera el jardín mejor que yo. Llevaba una camiseta sin mangas, el cabello desordenado y esa naturalidad que hacía que pareciera que siempre había vivido aquí. Por un segundo pensé que tal vez mi esposo había cometido un error al dejarlo tan cerca. O tal vez el error había sido mío al no poner límites. Cuando abrió el grifo de los aspersores, no calculó bien el ángulo, y una de las boquillas giró hacia él. El agua le cayó de lleno en el pecho. Lo vi reír, sacudirse como si fuera un niño, sin preocuparse demasiado. Luego me miró a través del ventanal y alzó las manos, como pidiendo ayuda. Dudé unos segundos. Después salí. El césped estaba fresco bajo mis pies descalzos. Caminé despacio, aún en pijama, sintiendo como el rocío se colaba entre mis dedos. Él intentaba cerrar la válvula principal sin éxito. Me acerqué y me agaché a su lado, sin decir palabra. El agua seguía salpicando a ratos. Yo trataba de no mirarlo directamente, pero era inevitable notar cómo la tela mojada se adhería a su piel, cómo su respiración se aceleraba al forcejear con la llave oxidada. Es vieja, siempre cuesta, murmuré sabiendo que no debía hablar, pero incapaz de callarme. Me pasó una herramienta y juntos giramos la válvula hasta que finalmente el agua se detuvo. El silencio que siguió fue espeso, lleno de algo que no podía nombrarse. Me senté en el borde del cantero intentando recuperar el aliento, aunque apenas había hecho esfuerzo físico. Él se sentó a mi lado. No muy cerca, pero lo suficiente como para que notara su olor, mezcla de jabón, metal y pasto mojado. Nuestras manos descansaban sobre nuestras piernas. La suya, más grande, tenía una pequeña herida en el dorso, una raspadura reciente. La mía, temblorosa, se aferraba al borde de mi bata, tratando de cubrir más de lo que mostraba. Pero era inútil. Ya no era la tela lo que me hacía sentir expuesta, sino todo lo que se me cruzaba por dentro. Él giró la cabeza y nuestras miradas se encontraron. No fue como la noche anterior.
Esta vez no hubo sobresalto. No hubo evasivas. Solo una lentitud pesada en los párpados, una quietud que se sentía peligrosa. No sé cuánto tiempo pasó antes de que se acercara. Ni siquiera recuerdo si fui yo quien inclinó el rostro primero. Solo sé que cuando sus labios tocaron los míos, no hubo sobresalto. No hubo sorpresa. We kissed. Fue breve. Fue callado. Fue todo lo que no debía ser. Nos separamos al mismo tiempo como si hubiéramos escuchado un sonido que no estaba. Me puse de pie de inmediato, sintiendo la bata pesada y húmeda pegada a mi espalda. Caminé hacia la casa sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en el crujido de la madera bajo mis pies, y en el latido salvaje de mi corazón. Una vez adentro me refugié en el baño. Cerré la puerta con cuidado y me miré al espejo. Tenía los labios levemente hinchados, las mejillas rojas. Me lavé el rostro con agua fría, pero no fue suficiente para borrar lo que había pasado. Ni lo que había sentido. El resto del día fue una coreografía incómoda. Él trabajaba en el comedor, arreglando una lámpara que llevaba meses parpadeando. Yo merodeaba por la cocina, organizando cajones que no necesitaban orden, lavando platos limpios. Cada tanto nuestros caminos se cruzaban. Una mirada rápida. Un roce accidental. Un silencio más largo de lo habitual. Quise hablar. Quise decirle que había sido un error que no debía repetirse. Pero cada vez que abría la boca, algo me lo impedía. Tal vez porque no estaba segura de creerlo. Tal vez porque parte de mí lo deseaba de nuevo. Y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. A la hora del almuerzo, él me preguntó si quería salir a comprar algo de pintura para la habitación de invitados. Acepté sin pensar. Tal vez necesitaba salir de la casa. Tal vez en el fondo buscaba un espacio neutral donde pudiera hablar con él, aclarar las cosas. El camino al centro fue tranquilo. La radio sonaba baja y ambos evitamos conversaciones personales. En la ferretería discutimos colores, texturas, combinaciones. Por un momento todo pareció normal. Como si fuéramos dos personas adultas civilizadas que compartían una tarea. Pero bastó con que él me pasara un catálogo tocando brevemente mi mano, para que toda esa fachada se derrumbara por dentro. De regreso, no dijimos nada. Pero el aire estaba cargado. Yo lo sentía en la forma en que él respiraba, en cómo sus dedos se tensaban sobre el volante. Yo tenía las piernas cruzadas, las manos apretadas entre sí, el estómago en un nudo. No sabía cómo seguir. No sabía cómo detenerme. Al llegar a casa, cada uno se refugió en una habitación diferente. Yo me senté en la cama, con la pintura aún en las bolsas, mirándola sin verla. Me pregunté qué pensaría mi esposo si nos viera. Si sospecharía algo. Si notaría el modo en que caminaba ahora, más liviana, más alerta. O si, como tantas otras veces, simplemente no vería nada. Al anochecer, lo escuché en la cocina. Estaba calentando agua, moviéndose con calma. No fui. No me atreví. Me quedé en mi habitación hasta que todo quedó en silencio otra vez. Me acosté sin cenar. Pero no tenía hambre. Solo una mezcla amarga de ansiedad, deseo y culpa que no me dejaba cerrar los ojos. Me repetí una y otra vez que había sido solo un beso. Que no significaba nada. Pero mi cuerpo sabía que eso no era cierto. Desperté antes que el sol, con la sensación densa de haber soñado algo que no podía recordar. Me quedé unos minutos mirando el techo, escuchando el leve zumbido del ventilador del pasillo, los sonidos apagados de la madrugada. El beso del día anterior seguía en mi mente como una imagen borrosa pero persistente. No me arrepentía. Y eso era lo que más me inquietaba. Me levanté despacio, me duché con agua tibia, elegí ropa que no fuera provocativa pero que tampoco ocultara del todo mis formas. No pensé en ello como una decisión premeditada. Fue instintivo. Como si mi cuerpo decidiera por sí solo cómo quería ser visto esa mañana. En la cocina, el aroma del café recién hecho me envolvió antes de verlo.
Él estaba allí, sentado en la barra con una taza entre las manos. Vestía una camiseta gris, simple y unos jeans gastados. Al verme levantó la vista y asintió como si no hubiera pasado nada. Yo imité el gesto. No dijimos una palabra. La tensión entre nosotros no era agresiva ni incómoda. Era más bien como un hilo invisible que nos unía y tiraba levemente cuando uno de los dos se movía. Todo era contenido. Gestos contenidos, palabras contenidas, respiraciones más profundas de lo normal. Decidimos, casi sin hablarlo, trabajar en la repisa del pasillo. Era un rincón angosto con luz natural entrando por una pequeña ventana alta. Nos arrodillamos frente a la pared, cada uno con una herramienta, organizando tornillos y soportes. El silencio era interrumpido por el sonido del taladro, el roce del metal contra la madera, nuestras respiraciones sincronizadas. Mientras él ajustaba un soporte, yo sostenía la tabla de madera. Su brazo rozó mi antebrazo y el contacto fue breve, pero suficiente para que me recorriera un escalofrío. Fingí concentración. Él no dijo nada, pero sus dedos temblaron un instante antes de soltar el destornillador. ¿Podés alcanzarme la cinta?, murmuró. Le pasé el rollo sin mirarlo a los ojos. Nuestros dedos se tocaron de nuevo. Esta vez, más tiempo del necesario. Pero no hablamos. No hacíamos falta las palabras. Cuando terminamos, nos sentamos un momento en el piso, descansando. Yo respiraba más rápido de lo normal, y no era por el esfuerzo físico. Había una electricidad muda en ese rincón. No cruzamos miradas, pero yo sabía que él sentía lo mismo. Lo notaba en la rigidez de sus hombros, en cómo se pasaba la mano por el cabello como buscando desviar la atención. Decidí levantarme antes de que el silencio se volviera insoportable. Fui a la cocina, serví 2 vasos de agua y volví a dejarlos sobre la mesada sin decir nada. Él los vio y asintió como si agradeciera más que el gesto. Después del almuerzo, uno de esos que se preparan sin apetito, solo para llenar el tiempo, él propuso lijar la puerta del patio. Era otra excusa, lo supe en cuanto lo dijo. Y acepté sin pensarlo. En el patio el aire era seco y el sol pegaba fuerte. Mientras él trabajaba en la madera, yo barría hojas caídas de la última lluvia. A veces lo miraba de reojo. No era solo su cuerpo lo que me llamaba la atención, sino la manera en que se movía, la precisión con que medía, la forma en que respetaba mis silencios. Un momento mientras colocaba una nueva bisagra, se le resbaló el destornillador. Yo me agaché instintivamente a recogerlo. Nuestros rostros quedaron a escasos centímetros. Y por un segundo el tiempo se detuvo. Él no se alejó. Yo tampoco. Pero no nos besamos. No dijimos nada. Solo nos miramos. Ese fue, quizás, el momento más peligroso del día. Por la tarde él recibió una llamada. Se alejó al jardín para hablar, y aunque no escuché lo que decía, lo observé desde la ventana. Caminaba despacio, gesticulaba poco. Cuando volvió me dijo que al día siguiente no estaría por la mañana, que tenía que pasar por otro lugar. Sentí un pequeño alivio mezclado con decepción. No supe cuál de las 2 emociones me incomodó más. Antes de que se fuera a su habitación, pasamos unos minutos sentados en el porche, cada uno con una taza de té. Mirábamos el cielo sin decir nada. Yo quería preguntarle si se arrepentía del beso. Si pensaba en ello. Si quería que hablara yo primero. Pero me limité a observar cómo la luz del atardecer se reflejaba en sus mejillas. Él se levantó primero. Dijo buenas noches con un tono neutro. Yo respondí en el mismo tono. Pero ambos sabíamos que esa noche, como la anterior, no dormiríamos igual. Subí a mi habitación, abrí la ventana para dejar entrar el aire fresco. Me senté frente al escritorio con un cuaderno en blanco. Tomé el bolígrafo y escribí una frase: esto no puede volver a pasar. Luego la taché. Escribí otra: estoy preparada para lo que siento. También la borré. Al final cerré el cuaderno sin escribir nada más. Apagué la lámpara.
Me acosté de lado. Escuché el crujido del piso en el pasillo, su puerta que se cerraba. Todo estaba en calma, pero nada era tranquilo. Esa noche soñé con la casa, pero vacía. Sin muebles, sin voces, solo eco. Y en medio de la sala, una caja de herramientas abierta, con todos los instrumentos desordenados. Me desperté sin saber qué significaba. Pero con la certeza de que algo se había abierto dentro de mí. Algo que no sería fácil volver a cerrar. Esa mañana, la casa me pareció más grande de lo habitual. Tal vez porque sabía que estaría sola unas horas. Tal vez porque en el fondo necesitaba ese espacio para ordenar todo lo que sentía. Me levanté sin apuro, preparé un desayuno simple y me senté junto a la ventana, mirando las plantas del jardín que poco a poco iban recuperando su color. Él no estaba. Se había ido temprano, como había dicho. Y sin embargo, su presencia seguía impregnada en el aire. No era solo lo que había pasado entre nosotros. Era todo lo que no decíamos, lo que evitábamos con gestos neutros y silencios bien calculados. Sentía que caminábamos por una cuerda floja cada vez más tensa. Y en ese momento, con la casa en calma, me pregunté si yo sería capaz de detenerme antes de caer. Pasé la mañana limpiando. No porque hiciera falta, sino porque necesitaba ocupar las manos, mover el cuerpo, distraer la mente. Limpié cajones, saqué ropa vieja del armario, sacudí libros que no leía hacía años. Cada objeto parecía cargar con un recuerdo. Cada esquina de la casa me recordaba una versión de mí misma que ya no era del todo cierta. Al mediodía, decidí salir. Había una feria de productos locales en el centro, y pensé que tal vez un poco de ruido, de gente, me ayudaría a salir del espiral en el que me encontraba. Me vestí sin pensarlo demasiado, pantalón de lino, blusa clara, sandalias cómodas. Nada llamativo. Nada que buscara atención. Pero al mirarme al espejo antes de salir, noté que había algo distinto en mi expresión. Tal vez una sombra, tal vez una chispa. No lo supe con certeza. Caminé hasta la parada del autobús. El día estaba tibio, con una brisa agradable que aliviaba el calor. Me senté en uno de los asientos del fondo y observé por la ventana cómo las calles pasaban, cómo la ciudad seguía con su vida ajena a la mía. Me sentí una pieza suelta, como si ya no encajara del todo en ese ritmo. La feria era bulliciosa, con aromas mezclados a pan recién horneado, frutas, flores. Caminé entre los puestos sin rumbo, compré unas verduras, una mermelada artesanal, una vela con aroma a lavanda. En uno de los puestos, una mujer mayor me ofreció una planta en una maceta pequeña. «Le va a dar vida a su cocina», me dijo. Sonreí y la compré. No por la planta, sino por sus palabras. Mientras me acercaba al último sector de la feria, lo vi. Él estaba apoyado contra una columna, con una bolsa en la mano y el celular en la otra. Vestía una remera oscura, pantalones cortos. Se notaba que no me había visto aún. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me detuve, giré ligeramente y fingí mirar un puesto de especias. Sentía la respiración acelerada, el pulso en la garganta. No había razón para esconderme. No habíamos hecho nada grave. Pero una parte de mí sabía que vernos fuera de la casa cambiaba las cosas. Entonces alguien lo saludó. Una mujer joven, quizás una amiga. Se abrazaron. No había nada extraño, pero mi estómago se encogió. Me odié por eso. Por esa punzada de celos que no tenía sentido. Por haberme puesto en una situación en la que un gesto así pudiera afectarme. Decidí marcharme antes de que me viera. Caminé hasta una esquina y esperé el autobús de regreso. Durante el trayecto mi mente giraba en círculos. ¿Por qué había sentido eso? ¿Qué significaba todo esto para mí? ¿Estaba buscando algo en el que no recibía en casa? ¿O simplemente estaba huyendo de mí misma? Cuando llegué, la casa estaba vacía. Me quité los zapatos, guardé las compras y me senté frente al ventilador. Dejé que el aire me golpeara la cara. No tenía hambre. No tenía sed. Solo una fatiga extraña,
una mezcla de emociones que no encontraba forma de ordenarse. 1 hora después, lo escuché llegar. El sonido de sus llaves, el portazo suave. No dije nada. Él tampoco. Cruzamos miradas desde extremos opuestos del pasillo. Me preguntó si todo estaba bien. Asentí con la cabeza. No era mentira. No del todo. Me dijo que iba a terminar lo del estante en la habitación de huéspedes. Respondí con un «está bien» casi automático. Lo seguí con la mirada mientras caminaba y sentí una leve incomodidad, ya no podía mirarlo como antes. Ahora todo estaba cargado. Cada gesto, cada palabra, tenía peso. Esa noche cenamos juntos, por primera vez desde que mi esposo se había ido. Cociné pasta con salsa de tomate como solía hacer cuando no quería pensar demasiado. Nos sentamos en la mesa frente a frente. La conversación fue escasa, casi trivial, el clima, la feria, el estado del jardín. Pero en cada silencio, algo palpitaba. En un momento sus ojos se detuvieron en los míos. No fue una mirada prolongada. Fue apenas un instante. Pero bastó. Me levanté antes de tiempo, llevé los platos a la cocina y abrí la canilla con más fuerza de la necesaria. Él no vino detrás. Se quedó en la mesa, mirando su vaso. Esa noche me acosté temprano. Cerré la puerta con llave por primera vez. No porque temiera nada, sino porque necesitaba marcar un límite, aunque solo fuera simbólico. Me tumbé en la cama, miré el techo y conté los segundos hasta quedarme dormida. Pero el sueño no llegó. Y en mi mente su imagen en la feria volvía una y otra vez. No el beso. No el roce. Sino la naturalidad con la que se mezclaba en el mundo, mientras yo me desdibujaba poco a poco dentro del mío. Me desperté con el sonido de la lluvia golpeando el techo. Era una lluvia constante, no violenta, pero suficiente para envolver toda la casa en un murmullo húmedo. Permanecí unos minutos en la cama, observando cómo las gotas se deslizaban por el cristal de la ventana. El cielo estaba gris cargado, y el aire tenía ese olor característico de tierra mojada que siempre me había traído cierta nostalgia. Me vestí sin prisa, con ropa cómoda y abrigada, y bajé a la cocina a preparar algo caliente. Él ya estaba allí. De espaldas, sirviendo café en 2 tazas. Cuando me vio, levantó apenas la barbilla, como quien saluda sin palabras. El ambiente estaba extrañamente sereno. Tal vez era la lluvia, o el cansancio acumulado de los días anteriores, o el hecho de que ya no intentábamos fingir que todo seguía como antes. Nos sentamos en la mesa, cada uno con su taza, mirando el ventanal empañado. Decidimos pasar el día adentro. Las tareas del jardín quedarían para otro momento y la casa, aunque grande, se sentía más estrecha en días como ese. Él propuso avanzar con la pintura del cuarto de huéspedes. Yo acepté sin pensarlo demasiado. Tal vez porque necesitaba tenerlo cerca. O tal vez porque quería demostrarme a mí misma que podía estar con él sin repetir lo que ya había ocurrido. Pasamos la mañana entre pinceles, tarros de pintura y periódicos viejos cubriendo el piso. Hablábamos poco. Comentarios breves sobre el color, la textura, el secado. Pero nuestros cuerpos estaban demasiado cerca. Cada movimiento era un cálculo. Cada paso, una estrategia para evitar rozarnos. Y sin embargo a veces fallábamos. En un momento, mientras estiraba los brazos para alcanzar el borde superior de la pared, sentí su presencia justo detrás de mí. No me tocó. No dijo nada. Pero el calor de su cuerpo, a pocos centímetros del mío, me hizo temblar. Cerré los ojos por un instante como si eso pudiera detener el torrente de pensamientos. Luego me alejé un paso, fingiendo buscar más cinta adhesiva. Al mediodía, el cielo seguía encapotado y la luz era tenue. Cociné una sopa sencilla, él preparó pan tostado. Comimos sentados en el comedor con una vela encendida entre los dos porque la tormenta había provocado un corte de electricidad. El resplandor naranja bailaba sobre las paredes, suavizando todo. No sé qué fue lo que cambió exactamente. Tal vez fue el silencio largo después de comer,
o el crujido del piso de madera cuando nos levantamos al mismo tiempo. Tal vez fue la forma en que nuestros ojos se encontraron, ya sin defensas. O el modo en que él estiró la mano, tocando apenas la mía, como pidiendo permiso. We kissed. No hubo palabras. No hubo urgencia. Solo una entrega lenta, contenida, como si ambos quisiéramos extender ese instante más allá del tiempo. Cuando nos separamos no dijimos nada. Pero nuestras respiraciones eran distintas. Nuestros cuerpos estaban distintos. Como si ya no pertenecieran del todo a la vida que habíamos vivido hasta ese día. Después del beso fuimos a la sala. Él se sentó en el sofá, yo en la alfombra cerca de la chimenea aunque no estaba encendida. La lluvia seguía cayendo afuera, y por primera vez en días no sentí culpa. Solo una calma profunda, una quietud que me resultaba ajena. Me pregunté qué significaba todo esto. Si era una rebelión tardía, una forma de buscarme en otro cuerpo, en otra historia. Me pregunté qué diría mi esposo si nos viera. Y me sorprendió darme cuenta de que no era eso lo que más me inquietaba. Lo que realmente me removía por dentro era la posibilidad de que esto no fuera una excepción. De que hubiera algo real creciendo entre nosotros, algo que no pudiera deshacerse con el regreso de la rutina. La tarde transcurrió lenta. El corte de luz se mantuvo y fuimos encendiendo más velas a medida que caía la noche. Él encontró una radio a pilas en un estante del garaje, y sintonizamos una emisora local. Música suave, casi imperceptible. Hablamos un poco más. Nada comprometedor. Recuerdos vagos de infancia, películas favoritas, anécdotas sin demasiado peso. Pero cada palabra era una semilla. Cada mirada, una raíz. Cenamos lo que quedaba de la sopa. Compartimos una manta en el sofá. Cuando se hizo tarde nos quedamos un momento en silencio sin movernos. Luego, como si hubiéramos ensayado, nos levantamos al mismo tiempo y fuimos a nuestras habitaciones. Separados. Pero ya no iguales. En mi cuarto me senté en la cama, descalza, con los pies apoyados en el suelo frío. Observé la llama de la vela que había encendido sobre la cómoda. El reflejo danzaba sobre las paredes, sobre mis manos, sobre el espejo. Me vi a mí misma y no supe del todo quién era. No era la esposa fiel que había intentado ser durante años. Tampoco era una mujer en busca de aventura. Era algo intermedio. Algo nuevo. Algo que aún no sabía cómo nombrar. Me acosté y cerré los ojos. Escuché los ruidos leves de la casa, el crujir de la madera, el golpeteo de la lluvia, el viento colándose por alguna rendija. Pero también creí escuchar sus pasos, su puerta, su respiración al otro lado del pasillo. Dormí por primera vez en muchos días sin soñar. O tal vez soñé, pero no lo recuerdo. Solo sé que al despertar, algo en mí había cambiado. Y que el mundo, aunque pareciera igual, ya no era el mismo. Desperté más tarde de lo habitual. La luz que entraba por la ventana era tenue, filtrada por las nubes que aún cubrían el cielo después de la tormenta del día anterior. Me incorporé lentamente con el cuerpo liviano pero la mente llena de peso. El recuerdo del beso flotaba en mi interior, no como un pecado, sino como una verdad que ya no podía negarme. Había cruzado una línea, sí, pero no por impulso ni debilidad. Fue una elección silenciosa, construida con días de gestos pequeños, de silencios elocuentes, de ausencias que se habían acumulado durante años. Me duché sin apuro. El agua caliente me reconfortó, pero no me limpió de lo que sentía. Tampoco lo buscaba. Me vestí con ropa sencilla, una blusa clara, pantalones de algodón. Cuando bajé a la cocina, lo encontré allí, preparando café. Su presencia no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue su naturalidad. Me saludó con un leve gesto de cabeza, como si no hubiéramos compartido una intimidad silenciosa la noche anterior. Pero sus ojos, aunque breves en el contacto, decían otra cosa. Algo en ellos me sostuvo un segundo más de lo necesario. Compartimos el desayuno sin palabras. Solo los ruidos típicos, el crujido del pan, el goteo de la cafetera, el silbido del viento afuera.
Pensé en hablar, en nombrar lo que estaba creciendo entre nosotros, pero no encontraba cómo. Cualquier frase sonaba ridícula en mi cabeza. Además, ¿qué podíamos decirnos que no se estuviera diciendo ya en la forma en que nos mirábamos? Después del desayuno, él fue al garaje. Dijo que tenía que revisar unas herramientas. Yo me quedé ordenando la cocina, limpiando demás, demorándome en detalles sin importancia. El tiempo parecía dilatarse, como si el día no quisiera avanzar. A media mañana salí al patio trasero. El césped seguía húmedo y las macetas rebosaban de agua. Me senté en el banco de madera bajo la pérgola. Era uno de mis rincones favoritos, donde solía leer o simplemente quedarme en silencio. Escuché sus pasos antes de verlo. Se acercó despacio con un destornillador en la mano. Me preguntó si quería que arregláramos la vieja lámpara de la sala que siempre parpadeaba. Asentí sin pensarlo. Cualquier excusa era buena para no quedarnos atrapados en el limbo de la quietud. Trabajamos juntos durante un buen rato. Él sostenía la base metálica mientras yo ajustaba los tornillos. Estábamos tan cerca que podía oler su piel, sentir la vibración de su respiración. Cada vez que nuestros dedos se tocaban por accidente, el aire se volvía más denso. No dijimos nada, pero lo sabíamos. Lo que había empezado como una grieta ya era una brecha. Al terminar, guardó las herramientas y se quedó de pie frente a mí en medio del salón. La lámpara encendida titilaba levemente, como si aún no decidiera si quedarse o apagarse. Él me miró y por un instante creí que iba a decir algo importante. Pero solo me preguntó si quería acompañarlo a hacer unas compras en el centro. Dije que sí, más rápido de lo que habría querido. Salimos sin plan claro. Caminamos por calles tranquilas, entramos a un par de tiendas sin comprar nada, tomamos un café en una terraza. Era la primera vez que estábamos juntos fuera de casa desde aquella visita a la ferretería. Me sentí expuesta, aunque nadie nos conociera. Como si cualquier persona pudiera notar la electricidad contenida entre nosotros. En el café, él me preguntó por mi vida antes de casarme. Respondí con vaguedades. Le devolví la pregunta y él también fue escueto. Había una barrera tácita que no queríamos cruzar. Era más seguro mantenernos en lo cotidiano, en lo neutro. Pero en los silencios, todo se decía. Regresamos cuando el cielo empezó a oscurecer. Parecía que otra lluvia se avecinaba. Al llegar, me sentí extrañamente cansada. No físicamente, sino emocionalmente. Como si el esfuerzo de sostener lo no dicho me agotara más que cualquier jornada de trabajo. Me encerré en mi habitación por un rato. Me senté frente al espejo, me observé. Mis ojos tenían una sombra que no reconocía. No tristeza ni culpa. Era más bien algo parecido al deseo mezclado con miedo. Como si no supiera a dónde iba todo esto, pero tampoco quisiera detenerlo. Al caer la noche bajé a la cocina. Él ya había preparado algo de comida, arroz, vegetales salteados. No me preguntó si tenía hambre. Solo dejó un plato frente a mí, y se sentó del otro lado de la mesa. Comimos en silencio, escuchando el sonido distante de la lluvia que finalmente había empezado a caer. Después de cenar, lavé los platos mientras él ordenaba la mesa. Cada uno en su tarea, sincronizados sin hablar. Cuando terminé me apoyé en la encimera y lo miré. Él se acercó como queriendo decir algo. Pero se detuvo a medio paso. Lo supe entonces, estábamos esperando un empujón. Algo externo que rompiera la tensión. Algo que nos obligara a tomar una decisión. Pero nada ocurrió esa noche. Solo una lluvia suave. Solo la luz temblorosa de la lámpara recién arreglada. Solo nosotros atrapados en un punto medio, sin saber si avanzar o retroceder. Subí a mi habitación cuando ya era tarde. No cerré la puerta. Dejé que quedara entreabierta, no por descuido, sino por algo más primitivo. Como quien deja una rendija al mundo para no sentirse del todo sola. Me acosté vestida, sin apagar del todo la luz. Cerré los ojos, pero no dormí.
Escuché sus pasos en el pasillo, el crujido de la escalera. Me pregunté si se detendría. Si tocaría la puerta. Pero no lo hizo. Y tal vez fue mejor así. Porque en ese silencio entendí que había algo dentro de mí que ya no volvería a ser el mismo. Aunque no ocurriera nada más. Aunque mañana todo se detuviera. Algo se había movido. Y no había vuelta atrás. Me desperté con el sonido del grifo goteando en el baño. Era temprano todavía, pero el cielo estaba despejado por primera vez en varios días. Me quedé acostada unos minutos mirando el techo, sintiendo el peso del cuerpo hundido entre las sábanas. Tenía esa extraña sensación de haber soñado algo importante, pero al intentar recordarlo, todo se deshacía como humo. Lo único claro era que no quería estar sola ese día. Me vestí sin apuro, eligiendo ropa como quien selecciona una armadura blanda, cómoda, neutra, pero con ese toque de cuidado que no es casual. Bajé a la cocina y lo encontré en la sala, con herramientas esparcidas por el suelo y una mirada concentrada en la base de una lámpara de pie que hacía tiempo no funcionaba. No me vio entrar al principio. Su espalda recta, su postura enfocada, me hicieron detenerme un segundo antes de pronunciar palabra. Le ofrecí café. Me respondió con un gesto tranquilo. Parecía más liviano que el día anterior, aunque yo no podía decir lo mismo de mí. Había dormido poco. Demasiados pensamientos acumulados, demasiados silencios que ya no podía justificar con rutina o incomodidad. Sabía que estábamos en una especie de punto de no retorno. Y sin embargo, no sentía miedo. Sentía algo más complejo, más turbio y atractivo al mismo tiempo, aceptación. Ese día decidimos avanzar con los arreglos del baño de visitas. La puerta siempre se trababa, y el grifo tenía una pérdida constante que dejaba marcas en el mármol. La lógica me decía que podríamos haber llamado a un profesional, pero los dos sabíamos que esos trabajos compartidos eran excusas. Escenarios que fabricábamos para estar cerca sin tener que explicar por qué. Él fue al garaje a buscar lo necesario, mientras yo despejaba el pequeño baño. Toallas, cestos, frascos, todo ordenado en silencio. La ventana estaba abierta y dejaba entrar una corriente leve de aire, mezclada con los primeros sonidos del día. Cuando volvió me miró con esa calma que había aprendido a descifrar, una mezcla de tensión controlada y presencia absoluta. Nos pusimos a trabajar. Él debajo del lavamanos, yo sujetando una linterna. La cercanía era inevitable. El espacio era reducido, los movimientos torpes. Pero nada de eso era accidental. Cada toque de brazo, cada respiración contenida, cada palabra murmurada en voz baja, formaban parte de una coreografía que ninguno se había atrevido a ensayar, pero que ambos conocíamos de memoria. En un momento, mientras él probaba una llave inglesa, el agua comenzó a salir con más fuerza de lo previsto. Un chorro repentino nos empapó a ambos. La linterna cayó al suelo, rodó hasta la puerta. Nos quedamos unos segundos congelados, mirándonos con las gotas resbalando por el rostro sin saber si reírnos o gritar. Entonces sucedió. No sé si fue por el agua, por la risa que escapó sin querer de mi garganta, o por la manera en que él se incorporó lentamente, todavía agachado, con la camiseta pegada al cuerpo y la mirada fija en mí. Pero algo nos llevó a cerrar la distancia. A dar el paso. A cruzar la última barrera que nos quedaba. Pasamos la noche juntos. No voy a describir lo que ocurrió. No porque no lo recuerde, sino porque hay cosas que no necesitan ser contadas con detalle para comprender su peso. Fue una entrega sin palabras, sin explicaciones. No fue impulso ni pasión ciega. Fue algo más profundo. Una rendición. Una aceptación completa de lo que venía gestándose desde días atrás, desde gestos aparentemente inocentes, desde momentos cotidianos cargados de sentidos ocultos. Cuando desperté aún era de noche. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj del pasillo. Él dormía a mi lado tranquilo con una respiración suave que me resultaba extrañamente familiar. Me quedé observándolo sintiendo una mezcla punzante de ternura, culpa y lucidez. No me sentía víctima ni traidora. Me sentía humana.
Con todas mis contradicciones expuestas, sin máscaras. Y eso, lejos de calmarme, me dio miedo. Porque sabía que a partir de ese momento todo se movería. Que no habría forma de regresar a la quietud de antes, a la zona gris donde se podía justificar lo injustificable. Salí de la habitación sin hacerlo despertar. Me encerré en el baño principal, me miré al espejo. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados, pero había algo en mi expresión que no reconocía del todo. ¿Era alivio? ¿Era tristeza? Tal vez ambas cosas. Tal vez ninguna. Me lavé la cara con agua fría, me até el cabello. Me quedé largo rato sentada en el borde de la bañera, escuchando los sonidos suaves de la casa, los pequeños crujidos de la madera, el viento leve en las rendijas. Pensé en mi esposo. Pensé en su forma de tocarme solo cuando lo creía necesario, en sus silencios funcionales, en su manera de querer sin mirar. Pensé en mí, en la mujer que fui y en la que estaba empezando a descubrir. Cuando volví al cuarto de huéspedes, él ya no estaba en la cama. Escuché ruidos en la cocina. Bajé con pasos lentos, conteniendo el temblor que me recorría las piernas. Lo encontré sirviendo 2 tazas de café, como si el día pudiera empezar normalmente. Me miró sin sorpresa, como si supiera que bajaría en ese preciso momento. Nos sentamos frente a frente. No dijimos nada. No hizo falta. Porque en ese silencio compartido, ya habíamos dicho todo. Lo sabíamos los dos. Y aún así, ninguno sabía qué vendría después. El reloj marcaba las 8 cuando escuché el ruido de la llave girando en la cerradura. Mi cuerpo se tensó de inmediato como si una corriente eléctrica me recorriera desde el cuello hasta los pies. Estaba en la cocina, de espaldas a la puerta principal, preparando café, todavía con el eco de la noche anterior palpitando bajo la piel. No me hizo falta girarme. Supe que era mi esposo antes de verlo. Su forma de entrar siempre había sido diferente, no ruidosa, pero firme. Como si la casa, al escuchar el clic de la puerta, volviera a recordarse a sí misma quién mandaba. Me volví lentamente, taza en mano. Lo vi aparecer en el umbral con una sonrisa tranquila, el rostro relajado, la maleta aún en la mano. No parecía sospechar nada. Todo en él hablaba de normalidad, su camisa ligeramente arrugada, el gesto amable, las palabras con las que saludó. Me acerqué, le di un beso en la mejilla, y pronuncié su nombre con un tono que me pareció extraño incluso a mí. Automático, impostado, sin emoción real. Pero él no notó nada. Quise darte una sorpresa, dijo, dejando la maleta junto al perchero. Asentí, aún sosteniendo la taza de café. Sentí que las manos me temblaban apenas. Me obligué a seguir con el guión de lo cotidiano. Le ofrecí desayuno, le pregunté cómo estuvo el viaje, si había dormido bien. Respondió con detalles, sin apuro, como si no se hubiera ido apenas unos días atrás. Yo fingí escucharlo, pero mi mente estaba en otro lugar. O mejor dicho, en otro momento, en la madrugada, en la piel aún tibia que había dejado mi huésped antes de levantarse sin hacer ruido. Después del desayuno, él subió a ducharse. En cuanto lo perdí de vista, me apoyé contra la mesada, con los ojos cerrados y el corazón latiéndome en la garganta. Me pregunté si habría rastros. Si él notaría algo. Una marca en la sábana. Un olor en el aire. Una diferencia en mí que no pudiera disimular. Pero también supe que incluso si algo le llamaba la atención, no preguntaría. Porque hacía años que había dejado de mirar realmente. Escuché pasos en la escalera. Me recompuse rápido como si estuviera actuando en una obra. Volvió a bajar con ropa limpia y una sonrisa liviana. Dijo que necesitaba pasar por su oficina a buscar unos papeles, pero que después estaría todo el día en casa. Asentí sin comentar nada. Lo vi tomar su abrigo, las llaves del auto, su teléfono. Y justo cuando abría la puerta, me miró y dijo, «Se siente raro estar aquí entre semana». Casi como si invadiera algo que no me pertenece. No supe cómo responder. Me limité a sonreír, torpemente, y él salió.
Cuando cerré la puerta detrás de él, el silencio que quedó fue diferente al de otras veces. No era el silencio de la soledad, sino el del peso acumulado. El de las verdades que flotan aunque nadie las diga. Caminé hasta el comedor y recogí la taza que él había dejado a medio terminar. En su borde, aún tibia, vi una huella tenue. Pensé en la otra taza que había lavado apenas unas horas antes. En cómo por fuera, todo podía parecer igual. Pero por dentro, nada lo era. Subí al cuarto de huéspedes. La cama estaba tendida. El otro se había encargado de borrar cualquier rastro. Ni una arruga fuera de lugar. Ni un objeto olvidado. Todo parecía en orden. Pero yo sabía. Sabía lo que había pasado allí, y ese conocimiento me acompañaba como una sombra nueva que ya no se podía ignorar. Volví a mi habitación y abrí el armario. Tomé una blusa cualquiera y al sacarla, se cayó una hoja doblada que había quedado atrapada entre las perchas. Me agaché para recogerla. Era una lista vieja de supermercado, escrita por mi esposo con su letra apurada y recta. No tenía nada de especial, pero al verla, sentí una punzada en el pecho. Porque me di cuenta de cuánto había cambiado mi forma de verlo. Ya no era solo el hombre con quien compartía una casa y una historia. Ahora era también el hombre que no había estado cuando lo necesité. El que nunca notó mis grietas, ni se preguntó por qué me esforzaba tanto en ocultarlas. El resto del día transcurrió con lentitud. Me ocupé de limpiar, de ordenar, de mantener la casa en movimiento. Cada acción era un intento de calmar el ruido interior. Me crucé con él en distintos momentos, en la cocina, en el pasillo, en el jardín. Me hablaba como siempre. Me abrazó por detrás una vez, mientras yo lavaba platos, y me besó en el cuello. Fue un gesto suave, casi cariñoso, pero mi cuerpo se tensó. No de rechazo, sino de distancia. Porque ya no me sentía en el mismo lugar que antes. En la tarde recibimos una visita inesperada. Una vecina que venía a devolver una herramienta prestada. Conversamos en la entrada unos minutos. Ella miró hacia el interior y preguntó por el joven que ayudaba con la pintura. Me congelé un segundo antes de responder. Dije que ya se había marchado, que solo vino unos días. Ella asintió sin insistir. Pero sentí que su mirada se demoraba más de lo habitual. O tal vez era mi culpa lo que le ponía doble sentido a todo. Cuando cayó la noche, la casa se llenó de sombras largas. Él encendió la televisión y me llamó para ver una película. Me senté a su lado. Me recosté un poco sobre su hombro. Intenté fingir una normalidad que ya no sentía. Pensé en el contraste, como una misma habitación podía ser escenario de rutinas tan diferentes. A mi izquierda, el televisor llenaba el espacio con imágenes sin importancia. A mi derecha, su respiración tranquila, su mano descansando sobre mi pierna. Y en el centro de mi pecho, una certeza cada vez más insoportable: yo ya no estaba ahí. Me levanté antes de que terminara la película. Le dije que estaba cansada. Él me deseó buenas noches sin levantar la vista. Subí lentamente con pasos livianos, como si el suelo pudiera delatarme. En mi habitación, me senté frente al espejo. Me miré largamente. Había algo en mis ojos que no sabía nombrar. No era tristeza. Tampoco arrepentimiento. Era otra cosa. Algo que dolía sin herida visible. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces escuchando ruidos mínimos, un portazo lejano, el crujido de una rama, el tic del reloj. Cada sonido me recordaba que el día siguiente sería aún más difícil. Porque ahora sí todo había cambiado. Porque ahora la mentira ya no era posibilidad, sino rutina. Porque ya no podía negar que había una parte de mí que se había ido. Y lo más difícil de aceptar era que no sabía si quería volver. Esa mañana me desperté antes que el sol. La habitación estaba completamente en silencio, salvo por el zumbido lejano del refrigerador abajo. Me quedé unos minutos acostada, con la vista clavada en el techo, sintiendo el cuerpo pesado, como si los pensamientos hubieran envejecido durante la noche.
El día anterior había sido una mezcla confusa de tensión, contradicciones y una calma que no me pertenecía. No sabía si el mundo se estaba cayendo o si yo simplemente ya no tenía ganas de sostenerlo. Bajé las escaleras descalza, pisando los peldaños con suavidad para no despertar a nadie. El sol apenas empezaba a insinuarse por las rendijas de las persianas. La cocina me recibió con ese olor familiar a madera y metal que no cambia aunque pasen los años. Preparé café en silencio con movimientos mecánicos, evitando pensar en lo que se avecinaba. Pero la mente traicionera volvía una y otra vez a la misma imagen, el dormido, el otro él, con la expresión tranquila, como si no hubiera roto nada. Me senté en la mesa de la cocina y me quedé allí mucho tiempo, sin hacer nada más que observar cómo el vapor de la taza subía lentamente. Era como si mi cuerpo estuviera presente pero mi alma se hubiera ido a algún otro lugar. A un rincón interior donde todavía no llegaba el ruido de lo que había hecho. Escuché pasos en el piso de arriba. Mi esposo se había despertado. Su presencia en la casa seguía resultándome extraña, como si hubiera llegado antes de tiempo a una obra de teatro que aún no estaba lista. Bajó poco después con su bata y el cabello revuelto. Me saludó con un beso rápido en la mejilla y se sirvió café, sin notar el modo en que me tensaba con el contacto. Nos sentamos frente a frente. Él hablaba sobre el trabajo, sobre algunas llamadas pendientes, sobre cómo el clima parecía mejorar. Yo asentía, sonreía en los momentos adecuados, decía frases sueltas, pero estaba lejos. Muy lejos. Él no lo notaba. Nunca había sido particularmente perceptivo. Durante años eso me había frustrado. Ahora, en cambio, me producía una mezcla incómoda de alivio y tristeza. Después del desayuno, él salió a hacer unas compras. Dijo que volvería en una hora. Cuando cerró la puerta, sentí que el aire cambiaba. No me moví durante unos minutos. Me quedé allí en la misma silla, con las manos rodeando la taza vacía, como si eso pudiera sostenerme. Me levanté por fin, y comencé a ordenar la casa. Limpiar siempre había sido mi manera de recuperar cierto control. Saqué el polvo de los estantes, sacudí los cojines del sofá, pasé un trapo húmedo por la mesa del comedor. Pero nada parecía suficiente. Era como si la suciedad estuviera en otra parte, más profunda, más invisible. Subí al cuarto de huéspedes y abrí la ventana. La cama seguía hecha. Todo en su lugar. Ni una arruga. Ni un indicio de lo que había pasado. Pero el olor del olor era distinto. Apenas perceptible pero real. No era perfume ni sudor. Era algo más sutil, más íntimo. Como si el aire recordara mejor que yo. Me senté en la orilla de la cama y miré el suelo. Luego levanté la vista y observé mi reflejo en el espejo del armario. No me reconocí del todo. Había algo nuevo en mis ojos. No era belleza ni culpa. Era una especie de distancia. Como si me viera a mí misma desde afuera, como si estuviera observando a otra mujer, una que se parecía a mí pero ya no era igual. Bajé nuevamente decidida a salir a caminar. Necesitaba aire. Me puse un abrigo liviano, tomé las llaves y salí sin dejar nota. El barrio estaba en silencio. Las hojas secas crujían bajo mis pies mientras caminaba sin rumbo. Pasé frente a casas conocidas, saludé con un gesto leve a una vecina que regaba sus plantas. Todo parecía normal. Y esa normalidad era lo que más me dolía. Porque dentro de mí nada era normal ya. Me detuve en una pequeña plaza y me senté en una banca. El sol calentaba apenas. Observé a un niño jugando solo con una pelota. Sus movimientos eran torpes pero felices. Recordé un momento antiguo cuando mi esposo y yo éramos jóvenes y soñábamos con hijos que nunca llegaron. Me pregunté si eso también había sido una grieta invisible en nuestra historia. Una grieta que hoy se ensanchaba bajo mis pies. Volví a casa poco antes del mediodía. Mi esposo ya había regresado. Me preguntó si quería almorzar. Dije que sí. Preparó algo simple, pasta con queso.
Comimos frente al ventanal, sin hablar demasiado. Por momentos el silencio era tan denso que parecía una cuarta presencia en la habitación. Y sin embargo él seguía sin notar nada. Por la tarde me encerré en el estudio. Saqué una libreta vieja, de tapas duras, y escribí algunas frases sueltas. Pensamientos que no sabía cómo nombrar. No sé quién soy. No sé qué quiero. Siento que todo se mueve menos yo. Las páginas quedaron a medio llenar. Cerré el cuaderno y lo guardé en el último cajón del escritorio, como si con eso pudiera encerrar también mis dudas. Cerca del atardecer, él me propuso salir a caminar juntos. Acepté aunque no quería. Caminamos por las calles cercanas, él hablando de cualquier cosa, yo asintiendo en los momentos correctos. En un instante tomó mi mano. Fue un gesto simple, cariñoso como lo habría sido años atrás. Pero mi cuerpo se tensó. No por rechazo, sino por contraste. Porque esa mano, la suya, me resultaba ahora más desconocida que cualquier otra. Al volver, él encendió la televisión. Se sentó en el sofá con una manta sobre las piernas y me llamó para acompañarlo. Le dije que tenía frío, que subiría a darme una ducha. No insistió. En el baño abrí la canilla y dejé correr el agua caliente. Me desvestí lentamente como si cada prenda pesara más de lo normal. Me metí bajo el chorro y apoyé la frente contra la pared de azulejos. Cerré los ojos. Sentí el agua recorrer mi espalda, como si intentara borrar algo que ya estaba tatuado bajo la piel. Esa noche, después de cenar, él se acostó antes que yo. Subí más tarde con pasos lentos, apagando luces en silencio. Cuando pasé frente al cuarto de huéspedes, la puerta estaba entreabierta. La empujé con suavidad y miré dentro. Vacío. Oscuro. Pero no era un cuarto cualquiera. Era un símbolo. Un lugar que ya no podía desocupar, aunque no tuviera a nadie dentro. Entré, encendí la luz, y me quedé de pie en el centro de la habitación. Respiré hondo. Sabía que estaba al borde de una decisión. Que pronto algo tendría que romperse. No sabía qué. No sabía cómo. Pero lo sentía en cada rincón del cuerpo. En cada silencio que se hacía más fuerte que cualquier palabra. Y en esa habitación limpia, ordenada, sin testigos, me senté en la cama. Apoyé los codos en las rodillas, y el rostro entre las manos. No lloré. No hablé. Solo respiré. Como quien se prepara para el momento en que ya no hay vuelta atrás. La mañana amaneció nublada, con una humedad densa que parecía adherirse a las paredes de la casa. Me levanté más tarde de lo habitual, quizás porque mi cuerpo ya no tenía urgencia por anticipar el día. Todo en mí se movía con una lentitud distinta, como si el tiempo se hubiera vuelto más espeso. Me vestí sin pensar, con ropa de estar por casa, y bajé directamente a la cocina. El silencio era absoluto. No se escuchaba la televisión, ni los pasos de mi esposo, ni los ruidos habituales del vecindario. Serví café y lo tomé de pie, junto a la ventana. Afuera el jardín estaba cubierto de gotas que aún caían de las hojas, como si la noche hubiera llorado sin que yo lo supiera. En ese momento sentí una extraña paz. Una calma que no venía del consuelo, sino de la resignación. Había tomado una decisión. No sabía cómo expresarla todavía, pero dentro de mí ya era un hecho. No podía seguir viviendo entre dos versiones de mí misma. Una tenía que morir para que la otra pudiera respirar. Mi esposo seguía dormido. O al menos no había bajado. La casa entera parecía contener el aliento. Fui hasta el cuarto de huéspedes, abrí la puerta lentamente. Todo seguía intacto. Pero la energía era otra. Ya no era refugio ni secreto. Era memoria. Una cápsula de algo que había existido y ya no. Me senté en la cama y pasé la mano por la colcha suavemente. Recordé su voz, su forma de caminar, la manera en que me miró la última vez. Y supe que no volvería. No porque no pudiera, sino porque ninguno de los dos se atrevía ya a cruzar el puente colapsado que habíamos construido a medias.
Volví a mi habitación y abrí el armario. Tomé una pequeña mochila que guardaba en el fondo y empecé a meter algunas cosas. No era una huida. No era siquiera un acto de rebeldía. Era simplemente el inicio de otra etapa. Necesitaba salir de esa casa por un tiempo, pensar, recuperar partes de mí que había olvidado. Preparé todo con cuidado. Un par de mudas de ropa, mi libreta, mi cepillo, una foto antigua que no mostraba a nadie más que a mí en una playa, muchos años atrás. Cuando bajé él ya estaba despierto. Se encontraba sentado en el sofá, con una taza de té entre las manos. Me miró con curiosidad, sin sorpresa. Le dije que necesitaba irme unos días. Que no era una decisión contra él, sino a favor de mí. Que no sabía exactamente qué haría ni a dónde iría, pero que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Él no dijo nada. Me observó en silencio durante varios segundos y después simplemente asintió. No hubo discusión. No hubo súplicas ni reproches. Solo un acuerdo silencioso, tácito, entre dos personas que se habían distanciado mucho más de lo que estaban dispuestas a admitir. Salí de la casa sin mirar atrás. Caminé hasta la parada del autobús con la mochila al hombro y el corazón latiendo con fuerza. No por miedo, sino por vértigo. Ese vértigo que uno siente cuando sabe que está cruzando una frontera invisible. Subí al bus sin destino claro. Me senté junto a la ventana y vi cómo las calles comenzaban a moverse hacia atrás, como si el mundo retrocediera mientras yo avanzaba. Durante el viaje no pensé en él, ni en mi esposo, ni siquiera en mí misma. Observé la ciudad, los árboles, los rostros ajenos, y me dejé llevar. Había algo liberador en no saber exactamente qué venía después. Bajé en un pueblo pequeño, sin plan previo. Caminé hasta encontrar una posada sencilla. Alquilé una habitación por 3 noches. La mujer que me atendió fue amable, no hizo preguntas. Me dio la llave y me indicó las horas del desayuno. Subí a la habitación y me senté en la cama. Desde la ventana se veía una plaza con bancos vacíos y niños jugando a lo lejos. Saqué la libreta de mi bolso y comencé a escribir. Las palabras salieron con facilidad. Escribí sobre el jardín de mi casa, sobre el olor de la lluvia, sobre la forma en que los días se habían ido volviendo idénticos. Escribí sobre el silencio, sobre las miradas que no decían nada y los gestos que lo decían todo. Escribí sobre mí, pero también sobre la mujer que había sido y la que ahora empezaba a descubrir. No sentí tristeza. Ni alegría. Solo una especie de reconciliación. Como si por primera vez en mucho tiempo pudiera estar a solas conmigo sin necesitar justificarme. Cerré la libreta, la dejé sobre la mesa y me recosté mirando el techo. Afuera el viento movía las ramas suavemente, y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Pensé en él. En el sobrino. En su silencio al partir. En la forma en que respetó mi decisión de quedarme, pero también la suya de alejarse. Y entendí que no necesitaba respuestas. Que algunas historias no tienen conclusión, sino pausas. Y que a veces lo más valiente no es quedarse o marcharse, sino aceptar que no todo se resuelve. Me quedé dormida sin darme cuenta. Y cuando desperté, la tarde había avanzado. Me levanté, me puse el abrigo y salí a caminar. El pueblo era tranquilo, con calles adoquinadas y árboles antiguos. Me senté en un banco frente a una fuente y por primera vez en mucho tiempo respiré profundo. No pensé en el pasado. No imaginé el futuro. Solo estuve allí, en ese presente imperfecto pero mío. Y fue suficiente.